el estudio de esta tarde y estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, y del 1 en adelante vamos a ver. En los estudios anteriores estuvimos viendo acerca de las divisiones que había en la iglesia de Corinto, que es en tanto uno de los problemas que presentaba esta iglesia y que algunos miembros fueron a contar al apóstol Pablo que estaba sucediendo, ¿verdad? Tal problema, tal situación dentro de la iglesia. Luego estuvimos viendo acerca de cómo Dios va a evaluar el ministerio de los creyentes fieles al servicio del Señor, y aquellos que son infieles también van a ser evaluados. Y vimos también el ministerio de los apóstoles, y estábamos en el capítulo 4, que el apóstol Pablo está como aclarando el ministerio de los apóstoles, y él se pone como ejemplo y habla acerca de que los ministerios deben de ser, precisamente, valga la redundancia, bien administrados. Se requiere que los administradores sean buenos administradores. Ahora entonces, llegamos al capítulo 5 y vamos a iniciar una nueva serie de estudios. El capítulo 5, capítulo 6, es como ver la mala fama en otra dimensión de la iglesia de Corinto, es decir, como la situación que se hacía pública de los creyentes, y que todo, y que la gente fuera de la iglesia lo sabía, ¿verdad? Entonces, hay cosas que solo dentro de la iglesia se conocen, pero hay cosas que de la iglesia se conocen afuera de la iglesia también. Ahora entonces, y por eso es que vamos a ver en el capítulo 5 un problema serio de inmoralidad. Los dones espirituales no hay garantía de que la gente en la iglesia se comporte 100% bueno, como santos, ¿verdad? Es decir, nos portamos como santificados de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo. Pero hay una posición de santos, hay una situación de santos, una vida práctica de santos, que es a través de la vida práctica, ¿no?, que hay que manifestarse. Pero los dones espirituales, los hermanos corintios tenían todos los dones espirituales. Y cuando realizamos la lista de todos los dones, vemos también aún tenían dones de sabiduría, ¿verdad? Es decir, había entre ellos gentes con sabiduría, pero no estaban usando el don. Ahora entonces, dice en el capítulo 5, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, era un caso exclusivo, ¿verdad? No común en la vida de las iglesias. Y Pablo va a tratar esta situación de una manera muy clara, ¿verdad? Es decir, va a hablar abiertamente acerca de este problema. Un caso de incesto. Bueno, incesto se le llama a esta situación, ¿verdad? Yo, en lo que tengo de mi vida, solamente he podido pues saber de un caso allá en mi tierra, y ese caso era parecido, igual, de la misma manera, que
caso que vamos a ver ahora. La diferencia entre aquel caso y este es que aquel caso no era entre creyentes y este sí es un caso entre creyentes. Hay una diferencia, ¿no? Pues la gente en el mundo puede vivir como quiera, ¿verdad? Y lejos de crear mala fama, bueno, le dan buena fama, ¿verdad? O sea, los afaman. Aunque delante de Dios esa fama no sirve, ¿verdad? Ahora, entonces, vemos aquí que entre los creyentes había un problema de fornicación, es decir, un hijastro estaba viviendo con su madrastra, ¿verdad? Era un caso bien delicado. Ahora entonces, y el apóstol Pablo va a hacer una exhortación aquí en cuanto a esta situación. Y dice, se oye que hay entre vosotros, la palabra se oye, es algo que se utiliza como prevenir. Han oído que ya en tal lugar andan diciendo esto y esto, ¿verdad? O sea que ya se expandió, se salió, se fue un poco más lejos. Entonces, es decir que para el apóstol Pablo esto ya era una situación que daba vergüenza porque no se conocía solo en la iglesia, sino que fuera de la iglesia. Y lo más vergonzoso de este caso era que no había un caso entre los paganos, igual, sino el de la iglesia, ¿verdad? Entonces, porque aquí dice que aún ni se nombra entre los gentiles, tanto que si alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, en otras versiones dice, dice que no se practica entre los gentiles. Entonces, significa que era un caso, bueno, muy delicado para la vida del testimonio de la iglesia. Porque en tal caso, la vida del testimonio dentro de la iglesia es importante, ¿verdad? Es importante. Y aquí, bueno, el problema no era tanto, era un problema que ya se estuviera surgiendo este pecado ahí. Pero el problema más grande era que la iglesia lo estaba tolerando, ¿verdad? Es decir, había aceptado a esa gente así. Es decir, hermano, una cosa es que alguien venga y que sin ser creyente viene a la iglesia y estando en el problema de la fornicación acepte a Cristo como su Salvador y confíe en Cristo. Entonces Cristo lo recibe tal como está, así, con ese problema. No hay problema, lo recibe así. Pero en el proceso de la vida de creyentes tiene que aprender a resolver esas clases de situaciones. Me contaba un señor que estaba evangelizando, lo evangelicé casi por 2 meses allá fuera de Chapeltique, en un caserío. Y resulta que me dice el Señor, yo no puedo ser creyente. Me decía él, ¿verdad? No puedo ser creyente porque tengo un problema muy serio. Yo me casé cuando estaba joven con una señora, con una joven, me dice, y vivimos y procreamos una familia, y resulta que cuando llegamos a cierta edad hubo desacuerdo entre nosotros, nos separamos. Y resulta que ella me acompañó con otro hombre y yo me acompañé con otra mujer. Entonces había ese problema, y entonces nosotros en ninguna iglesia nos afectan, nos aceptan en ninguna iglesia. Porque cuando llegamos, el pastor nos dice, tenés que dejar la mujer que tenés hoy y volverte a recobrar la esposa que tenías antes.
Y son los casos tan difíciles que se presentan en la vida de los creyentes que pues el apóstol Pablo le da una salida en el capítulo 7 y lo vamos a estudiar en la carta a los Corintios, a este tipo de situaciones. Pero yo me decía el Señor que yo estoy en un problema de fornicación y adulterio a la vez. Entonces, resulta que por eso yo no voy a la iglesia, porque fui a una iglesia de aquí del caserío y me dijeron que no podían aceptarme como miembro de la iglesia. Ahora, le expliqué al punto de la salvación y él lo entendió. Bueno, mire, hay una situación difícil. Dios me recibe como hijo suyo, pero la iglesia no me recibe. Entonces, fíjense bien, y en la iglesia, ¿por qué no me reciben? Por mal testimonio. Yo soy un mal testimonio para ellos. Entrar a la iglesia sería como recibir un mal testimonio. Ahora entonces, son casos diferentes. Pero esto no estaba, bueno, el caso era que esto se dio cuando ya eran creyentes, ¿verdad? Y entonces, y vemos que a quien están tratando aquí, quien era de la mujer, no se sabe si era creyente, pero al que están tratando aquí es al joven, al hijo, al hijastro, en este problema. Dice que, bueno, y por eso se habla aquí de la fornicación, porque él era soltero. Y cuando una persona está soltero, él comete fornicación. Ahora entonces, y el adulterio es cuando las personas están casadas. Ahora entonces, vamos a ver aquí, dice que entre los gentiles no había un problema como este. En primer lugar, lo que vemos es un mal testimonio de la iglesia que el apóstol Pablo va a tratar. En segundo lugar, la iglesia había acomodado a la situación y no decía nada. Porque fíjense bien que aquí no está hablando en sí directamente, no está hablando del pastor, que dice, el pastor no dice nada de lo que dice Eva. ¿De quién está hablando aquí? De la iglesia. Está hablando de todos, de todos. Es decir, no solamente está hablando de los líderes, ¿no? Está hablando de todos. Dice que la palabra usada aquí, la palabra entre vosotros, se dirige a todos. Y dice que uno tiene la mujer de su padre. Ahora entonces, versículo 2, y dice, y vosotros estáis envanecidos, no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ahora entonces, está diciendo el apóstol Pablo, ustedes en lugar de lamentarse y ver la situación que no es correcta, como que han aceptado la situación. Entonces, ese era el problema más serio de la iglesia. Han aceptado la situación. Pues casi siempre dentro de las iglesias se van a dar el tipo de problemas de gente que no está casada, que viene a ser un pecado también y que tratamos de resolverlo dentro de la iglesia. Yo recuerdo que hace algunos años había un hermano que no estaba casado y resulta que le pagamos el matrimonio. Aquí la iglesia le pagó el matrimonio para que resolviera la situación, pero él aceptó casarse. El problema es cuando la gente no quiere casar. Porque si fuera por cuestiones de ir a hablar con el abogado y con todo, nosotros lo hacemos, ¿verdad?
¿verdad? Y los casamos. Ahora entonces, pero, más sin embargo, el problema es cuando la gente no quiere. Ahora, este hombre, bueno, estaba soltero, la mujer era la casada, pero aquí entonces el problema era que no se había tratado el pecado dentro de la iglesia. No se trató. Es decir, está bien, fulano de tal está viviendo con la madrastra y a lo mejor la gente dice, bueno, ahí déjenlo. Pero no se trató el problema. Ahora entonces, y el apóstol Pablo lo que le está diciendo, hay que tratar esa situación, hay que resolverla. Entonces, y el apóstol Pablo le dice, ustedes se han envanecido. Bueno, cuando se usa la palabra envanecerse, es como que algo que alguien está haciendo está correcto, ¿no? Y como que algo que alguien está haciendo, lejos de deshonrarlo, le está dando honra. Porque la gente se envanece con las cosas que lo llevan a la fama o lo llevan a levantarlo. Entonces, por eso el apóstol Pablo les habla muy fuerte, les dice, ustedes como que la cosita esta les ha dado fama, ¿verdad? Y como que les gusta. Entonces, y él va a exhortarlos para que traten el problema. Ahora entonces, dice en este versículo 2 que lo que ellos hubieran hecho era que ya lo hubieran quitado en medio de vosotros, ¿verdad? Que ya lo hubieran quitado en medio de vosotros. Es decir, el que está cometiendo tal acción, ya lo habían sacado de la iglesia, ¿verdad? Ahora entonces, pero, fíjense bien, dice el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El apóstol Pablo dice, yo no estoy ahí entre vosotros, pero yo ya lo juzgué. Y dice en el versículo 4, en el nombre del versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de vuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bien, aquí el apóstol Pablo está aclarando el tratamiento que se le debe dar. Ahora, hay pecados que son pecados digamos que requieren como consejería dentro de la iglesia, como consejería. Y esa consejería, tratando de que la gente reaccione y que la gente deje el pecado que está cometiendo. Y la gente a veces reacciona positiva y resulta que las cosas llegan a arreglarse. Entonces el apóstol Jesucristo dijo que cuando hubiera un problema entre creyentes y si alguien se daba cuenta, que se da cuenta sea el primero en que hable con ellos. Capítulo 18 de Mateo. Hay un problema con un hermano ahí, entonces ve y dile que está equivocado y que tiene que resolver la situación. Entonces, si él no rectifica el problema, ve y trae dos testigos para que ya
exhórtale y trátalos de sacar el error. Si en caso no hace caso, pues ve y díselo a la iglesia, para que la iglesia hable con él. Y si acaso no hace caso, que sea visto como gentil o como pagano. Ahora entonces, eso dijo Jesucristo para resolver algunas situaciones, ¿verdad? En Gálatas estuvimos estudiando que cuando se da un problema de alguien que tiene un pecado, también vosotros que sois espirituales, traten de restaurarlo de una forma espiritual. Y también dice, considerándote a ti mismo que puedes llegar a caer en la misma situación. Pero aquí el apóstol Pablo directamente estaba haciendo algo más drástico todavía, ¿verdad? Casi nosotros aquí cuando predicamos de uno no juzguemos a los demás, tratemos de ayudarles espiritualmente para que sean restaurados. Y tratamos de hacer esa tarea, ¿verdad? Exhortando a los hermanos. Pero aquí el apóstol Pablo estaba siendo un poco más drástico. Él dice, entréguenselo a Satanás. Ahora la pregunta es importante, ¿qué debemos de hacerlo? ¿Puede un creyente ser entregado a Satanás? Puede ser porque si aquí dice que hay que entregarlo a Satanás, es porque se podía, ¿verdad? Es porque se puede. ¿Y de qué manera? Bueno, recuerden, hermanos, que Dios va siempre, las cosas espirituales, Dios las ve como espirituales. Y aquellas cosas que están mal, situaciones que son pecados, Dios no va a estar de acuerdo. ¿O estará de acuerdo Dios con el pecado? No. Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para resolver la situación del pecado. Ahora, Dios no está de acuerdo con el pecado. El pecado es una separación entre Dios y el hombre, y hasta con los creyentes, Cuando los creyentes tienen una situación de pecado, Dios no está de acuerdo. Ahora, y tenemos testimonios bíblicos de personas que fueron entregados a Satanás. ¿Y quién consintió para que fueran entregados a Satanás? Dios mismo. Por ejemplo, aquí vamos a ver, veamos el caso de Job, ¿verdad? No vamos a leer el pasaje, pero si ustedes quieren saber a dónde está el capítulo 2 de Job, versículo del 1 al 6, ahí se encuentra esa parte. Job era un hombre, no era un hombre que había cometido pecado, pero Satanás había acabado con todo lo de Job. Pero dijo Dios a Job, a Satanás, ¿ha considerado a mi siervo Job? ¿Bien fiel? Dijo Satanás, porque el hombre puede dar piel por piel, ¿verdad? Pero si tú no lo tocas a él, nunca te va a volver en contra. Tócalo a él y vas a ver. Entonces, Dios dice que le dio permiso a Satanás para que tocara el cuerpo de Job, pero dice no toque su vida. Entonces significa que Dios puede dar permiso para que un creyente sea zarandeado por Satanás. Dios le puede dar permiso a Satanás para que toque a un creyente, para que rectifique. Pero en el caso de Job, no era el problema de Job, sino que el problema era de Satanás, y Dios quería comprobar que él tenía razón y que, que Satanás estaba equivocado y que Job era un hombre fiel. Pero en ese caso no era que Job había cometido pecado, pero ¿le dio permiso a Dios? Sí. Ahora veamos otro testimonio. Y vamos a ver en el Evangelio de Lucas,
capítulo 22, vamos a Lucas, este sí lo vamos a leer. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora, hermano, ¿qué dijo Jesucristo acerca de Pedro? Satanás había pedido el ¿qué iba a hacer Satanás con Pedro? Lo iba a zarandear, le iba a dar una... Bueno, ¿ustedes entienden qué es la palabra zarandear, hermano? Bueno, la palabra zarandear, lo podemos ver como, bueno, tocar a alguien y hacer algo que no está de acuerdo y que a lo mejor llevarlo al sufrimiento. Pero zarandear es también agarrar una zaranda, echar algo para colarlo y moverlo, ¿verdad? Eso puede ser zarandear. También se utilizaban los manudos también de trigo que golpeaban contra un tapesto, decimos nosotros aquí, ¿verdad? De varas para que el trigo cayera. Entonces, esos son como sinónimos de zarandear, ¿verdad? Ahora, entonces Satanás estaba pidiendo el cuerpo de Pedro para zarandearlo. ¿En qué consistió que Satanás zarandeó a Pedro? ¿Le dio permiso Dios a Satanás para zarandear a Pedro? Sí, le dio permiso. ¿Y cómo lo sabemos? Negó al Señor, ¿verdad? Él dijo: estoy dispuesto, Señor, hasta ir hasta la muerte. Pero realmente tuvo la capacidad Pedro para ir a la muerte. No, lo negó, ¿verdad? Lo negó, aunque después rectificó. Ahora entonces, ese es otro caso, que vemos que el cuerpo de un creyente ha sido entregado para ser zarandeado. Ahora vamos a primera carta de Timoteo también, que la estamos estudiando y ya vimos ese pasaje, pero vamos a ver el capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Quién había entregado a Satanás a Alejandro? El apóstol Pablo dice que él se lo había entregado a Satanás, ¿verdad? Ahora entonces, para que aprendan a no blasfemar. Ahora entonces, significa entonces que sí Dios puede dar permiso para que un creyente sea zarandeado o un creyente sea afectado. Pero ¿saben qué? Lo que estudiamos aquí en este pasaje dice en el versículo 5: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de ¿qué? De la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Un creyente que cometa un pecado, entonces, ¿va a perder la salvación? No. ¿Pero puede ser castigado? Sí, puede ser castigado. Ahora entonces, y algunos pueden decir, bueno, y en el caso
En el caso de la fornicación es un pecado, ¿sí? Entonces puede ser zarandeado, castigado un creyente por la cuestión de la fornicación. Ahora entonces, y vemos entonces que bíblicamente hay un apoyo para eso. Ahora entonces, el apóstol Pablo dice, entréguenselo. En la segunda carta vemos como que este hombre, este creyente, rectificó en la segunda carta a los Corintios, se ve claramente, ¿verdad? Ahí hay un pasaje. Pero entonces vemos que ese era el consejo que Pablo le estaba dando a ellos, para que arreglaran la situación de la mala fama de la iglesia, porque la iglesia tenía mala fama por eso. Se había divulgado entre el pueblo la situación que estaba dando. Entonces, en las iglesias suelen pasar situaciones parecidas así. Y no estoy hablando en las iglesias bautistas, no estoy hablando de las iglesias universalmente hablando, todas las iglesias de las diferentes denominaciones. Pueden pasar cosas. ¿Hay incesto? En algunas iglesias ha habido incesto. Claro que sí. ¿Será que, bueno, es probable que, por ejemplo, un pastor se haya metido a vivir con su propia hija? Mire, lo que les estoy diciendo es bastante duro, pero podría haber casos como este. En la televisión salía otra vez una noticia, ¿no? Que el pastor estaba viviendo con su propia hija y la obligaba, no era voluntariamente. Entonces, son situaciones que se podrían dar, pero el apóstol Pablo dice, hay que resolverlas. Versículo 6. No es bueno, dice, vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda la masa? ¿Cuál es el problema de esta situación, hermanos? Y yo me atrevo a decir que no solamente la situación de este problema en la iglesia, podría ser diversos problemas que se ven en una iglesia, si son tolerables, es decir, si no se resuelven, podría acomodarse la iglesia y estar en la misma situación de la iglesia de Corinto, por ejemplo. Aquí dice que un poco de levadura leuda la masa. Ahora, los que son panaderos entienden mejor esto, ¿verdad? Ahora, ¿para qué le echan levadura a la masa? Para que se infle. Si ustedes van a ver recién hechos los panes franceses, así es la pelotilla de pequeñita, ¿verdad? Pero vaya a verlo durante unas horas, está así. Pero me decía un hermano, a mí no me gusta el pan de chapeltique, el pan francés de chapeltique, sino que el de Jucuapa, el pan francés de Jucuapa. ¿Y por qué? Aquí en el chapeltique cae puro aire y comemos, porque están grandotes y puro aire, en Jucuapa están más mejor. Y resulta que él daba esa expresión. Ahora, pero veamos, ¿por qué es que Pablo está comparando el problema con la levadura, el pecado con la levadura? Porque la levadura contamina toda la masa, ¿no? Cuando se le echa la levadura, toda la masa es afectada. Cuando un pecado se está dando en una iglesia, toda la iglesia es afectada. Y eso es lo que está diciendo. Y además de eso, podría pasar otra cosa. Dirían los hermanos, bueno, como fulano de tal cometió tal cosa y no le dijeron nada, yo lo voy a hacer también, ¿verdad? Entonces, y así infectando a todos los creyentes, ¿verdad?
¿verdad? Por eso Pablo dice, no, hay que ponerle punto final a esta situación. Y él dice en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Ahora entonces, significa, en otras palabras, que dejar la vieja levadura, ¿qué sería? Pues? ¿Qué sería dejar la vieja levadura? Dejar la vida pasada, la vida antigua, el pecado pasado. Hay que dejarlo olvidado. Ahora entonces, hay pecados que aún siendo creyentes cuesta dejarlos, ¿no es cierto? Pero hay pecados que, fíjense bien, un hermano me discipuló a mí para bautizar, porque antes en esta iglesia así era, ¿verdad? Primero lo discipulaban a uno y después lo bautizaban para que pudiera servir dentro de la iglesia. Un creyente que no era bautizado no podía servir. Y la mayoría de iglesias tienen esta misma, es decir, forma de dirigir los ministerios dentro de la iglesia. Ahora, ¿es correcto? Pues no. La Biblia dice que no está diciendo que es necesario bautizarte para servir. ¿Cómo dice? No hay un pasaje que diga, después que seas bautizado, entonces vas a servir. Ahora entonces, pero fíjense bien, el hermano me discipulaba a mí. Y resulta que cuando él me discipuló, me dice el hermano fue sincero conmigo. Hermano, me dice, yo quiero que, como yo tenía un problema de un vicio, es más, ese vicio no es mencionado en la Biblia. Es decir, pero es considerado como en muchas iglesias como un pecado, pero que no se menciona en la Biblia, y es fumar. No vamos a encontrar ningún versículo sobre la cuestión de fumar. Se habla del alcoholismo, sí, pero de la cuestión de fumar no. Entonces el hermano, él sabía que yo tenía un vicio muy grande acerca de fumar, ¿verdad? 3 cajetillas diarias era lo que yo me fumaba. Entonces, todo estaba quemado, la ropa quemada, la cobija quemada, porque hasta en la noche, ¿verdad? En la cama fumando, y me dormía con el cigarro encendido. Y antes no me quemé del todo, ¿verdad? La máquina donde trabajaba toda quemada, el mueble bien quemado, todo estaba quemado, pues. Y resulta que el hermano me dice, hermano, quiero confesarle una cosa. Yo, me dice, lo he discipulado a usted, pero yo quiero que ahora que usted va a servir, no sea como yo, me dijo el hermano. ¿Por qué, hermano? Yo lo veo a usted que es una persona íntegra, no le veo yo mayor dificultad a usted. No me digas que no fue hoy, pues, sino que fue en el pasado. Yo confié en Cristo, me bauticé y empecé a servir al Señor y era diácono de la iglesia. Pero aún siendo diácono de la iglesia y tenía servicio para el Señor, y que cuenta que en esta iglesia los diáconos de antes eran los que mandaban, no era el pastor, ¿verdad? Eran los que imponían disciplina y todo, y corregían el pecado de todos. Ahora entonces, y me dice él, fíjese que yo era hipócrita
porque yo, siendo creyente, un diácono de la iglesia, fumaba de escondido. Me iba para el servicio sanitario y allá me ponía a fumar para que mi familia no viera, pero un día mi esposa me descubrió. Y dije que la esposa le dijo, si no dejas ese vicio, yo le voy a contar al pastor y a los hermanos de la iglesia para que corrijan el problema. Y le prometí a mi esposa que iba a dejar el vicio. Y así fue, lo dejé. Pero yo estaba sintiendo al Señor y no podía dejar ese vicio. Ahora, que no es un vicio mencionado en la Biblia. Ahora entonces, no es un problema como pecado mencionado en la Biblia. Entonces, esa situación merecía como una consejería, ¿no? Para el hermano, pero él me dijo, hay que ser sinceros. Es más, aquí en la iglesia había unas hermanas que me contaba el pastor, ¿verdad? Cuando yo confía en Cristo, mire, me decía, usted no le tiene confianza en la iglesia, porque no cree que usted ha dejado el vicio de fumar. Entonces, pero no, gracias a Dios, hermano, ese vicio de fumar, el día que yo confié en Cristo, se fue. Y no porque yo tenía el poder para dejarlo, sino porque fue el Señor quien me lo quitó. Él tenía el poder sobre mí y sabía que me había apartado para algo y entonces tenía que quitarme lo que había que quitarme. Ahora entonces, y resulta que él dice, bueno, vemos entonces aquí que hay que limpiarnos de esa vieja levadura. ¿Por qué? Porque la vieja levadura afecta la vida de los creyentes. Esa vida pasada, si la volvemos a retomar como creyentes, va a afectar la vida presente del creyente. Ahora entonces, y dice en el versículo 8, que el versículo 7, que ya Cristo quitó esa vieja levadura a través de morir por nosotros. Entonces, Él llevó todos nuestros pecados en la cruz, todos nuestros pecados. Entonces, por lo tanto, ya no deberíamos retomar esos pecados, porque ya Cristo murió por ellos, pagó por ellos. Entonces, la vida cristiana debería de ser sometida al Espíritu Santo para que Él doblegue todas aquellas asperezas que todavía por nuestras mentes todavía traen a la memoria y queremos como volverlas a retomar, ¿verdad? El versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora entonces, ¿qué está diciendo? Está comparando los panes. ¿Con qué lo está comparando? ¿Con qué está comparando los panes? Panes sin levadura, ¿de qué? De sinceridad y de verdad. Ahora, en otras palabras, hermanos, dice, creyentes, la vida que tenemos presente en Cristo, entonces aprendamos a vivirla de una manera sincera ante el Señor, de una manera sincera y de una manera verdadera. Ahora, la palabra hipocresía viene de un hombre, ¿verdad?, que se llamaba Hipócrates, y que en el tiempo antiguo había dramatizaciones y todo, y hacían obras que ponían máscaras para que no se le diera la cara original a las personas, sino que una máscara. Y de ahí proviene la palabra hipocresía, ¿verdad? Entonces, el Señor dice que no se pongan una máscara que no es la de ustedes. No
se pongan la máscara que no les sean sinceros. Y bueno, entonces, porque la máscara, ¿verdad? Esa máscara que no es la nuestra, es la que nos da problemas, ¿verdad? Nos da problemas. Los corintios tenían una máscara de hipocresía. Y fíjense bien que cuando Pablo estableció la iglesia de Corinto también se había expandido y había crecido. Y este es el problema que quería corregir el apóstol Pablo. Él dice, bueno, veo que entre ustedes hay mucha gente que está sirviendo al Señor. Los ministerios se están expandiendo, tienen todos los dones, tienen cómo hacer ministerios muy excelentes aquí en esa iglesia, pero eso no les autoriza que no corrijan también los problemas de pecado. Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Ustedes quieren cubrir las situaciones malas que están dentro de la iglesia con los ministerios que tienen, ¿no? Tenían los dones. Y esos dones los llevaban como a mostrarlos como que eran espirituales. Y ellos estaban viéndose así, ¿no? Como espirituales y no como carnales. Entonces, el apóstol Pablo está queriendo corregir un problema de carnalidad. Dice, no vamos a cubrir con una cosa lo que no es real. Hermanos, los hermanos de Corinto no eran tan espirituales como ellos pensaban que eran. Tenían los dones, pero se estaban portando de otra manera diferente. Y por eso él les dice, sean sinceros, vean las cosas con la verdad. Y por eso es que el apóstol Pablo en este capítulo 5 y en el capítulo 6 va a corregir problemas serios de la iglesia, problemas que estaban dando allí en la iglesia y que eran problemas que estaban afectando duramente a la iglesia. Dice versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, que no os juntéis con los fornicarios. Ahora entonces, ¿qué está diciendo en este versículo, hermano? Ustedes estaban acomodados ahí con este creyente que estaba cometiendo un gran pecado y ustedes, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Pase adelante, hermano. Dios le bendiga. Igual como el de los creyentes de la secreta, ¿verdad? Dios te bendiga, hermanito. Ahora entonces, le dice, no se junten con los fornicarios. Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo, sáquenlo de la iglesia. Ahora entonces, porque Dios ve este problema de la fornicación de una manera seria. Lo ve de una manera seria. Ahora entonces, y dice, aquí está dando recomendaciones ya el apóstol. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Fíjense bien cómo está hablando aquí. No, ustedes pueden juntarse con los fornicarios de afuera. Porque ¿a quién van a evangelizar? Imagínense ustedes, ¿a quién van a evangelizar? ¿A qué pecadores van a evangelizar? Nos estaba recomendando con los fornicarios de dentro de la iglesia. No se junten con ellos. ¿Verdad? No se junten con ellos. Ahora entonces, él dice que si no nos juntamos con este tipo de gente, tendríamos que salir del mundo.
Y ustedes decían, entonces tendríamos, si quisiéramos vivir, si fuera con los pecadores de fuera de la iglesia, tendríamos que tener nuestro propio hospital, nuestro propio bus, nuestro propio almacén donde fuéramos a comprar la comida, bueno, todo solo para los creyentes, ¿verdad? Entonces fuera necesario salir para no tener contacto con esa gente, pero esa no es la recomendación del apóstol aquí. Nosotros podemos tener contacto con esa, que hay gente que no se quiere aún, ¿verdad?, tener acercamiento con este tipo de gente. Bueno, y entonces, ¿a quién van a evangelizar? Por ejemplo, aquellos que tienen tienda, que son creyentes, ¿quién es que les llega a comprar? Pues, ¿solo creyentes? No, llegan a los inconversos también. Y si no se quieren revolver con esta gente, entonces no tendrían que venderles, ¿no? Para no contaminarse. No, él está hablando de la gente dentro de la iglesia y dice: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún comáis, dice, ni aún comáis. ¿Cómo estaba viendo este pecado el apóstol Pablo? ¿Como algo pasajero o algo serio? Algo serio. Ni siquiera coman con él. O sea, en otras palabras, le estaban dando la espalda al hermanito. Ahora entonces, y alguien podría preguntar: hermano, que nosotros debemos de hacer lo mismo. Deberíamos de hacer lo mismo nosotros. ¿No será que es muy duro eso, hermano? ¿No será que esa corrección es demasiado? Demasiado. Pues no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Lo está diciendo la palabra de Dios. Ahora entonces, dice: ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están, bueno, dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo de juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora entonces, él está diciendo: bueno, aquellos de afuera Dios nos va a juzgar. No, ustedes quiten ese perverso dentro de la iglesia. Bueno, era un problema serio. En lo que tengo experiencia como pastor, hubo un caso, ¿verdad? No voy a decir nombres ni nada, hubo un caso que nadie sabía de nada ni de nada. Era algo secreto. Pero hay cosas que podemos hacer, hermanos, para el bienestar de la iglesia, ¿verdad? Nadie sabía nada, algo que estaba en secreto. Y resulta que hacíamos cultos de oración, pero un día decidimos veíamos que la iglesia no prosperaba para nada. Y que había solamente como 17 hermanitos que habían quedado en la iglesia. Y estábamos preocupados porque decíamos: nuestra iglesia se va a acabar. Y recuerdo que hicimos una semana de oración. Y uno de las oraciones por las que orábamos era que si había un pecado dentro de la iglesia, que Dios lo declarara y que para que quitara la maldición de la iglesia, ¿verdad? Recuerdo, creo que alguien puso esa petición: pidamos, porque si hay algún pecado, el Señor lo declare y que sea corregido. Bueno, estuvimos orando durante una semana y recuerdo que un día viernes se destapó un gran problema.
un hombre estaba viviendo con las dos hermanas, ¿verdad? Y le corrigió el problema. El hombre y la hermana que le había quitado la hermana a la otra hermana se fueron de la iglesia. Y se quedó la hermanita afectada nada más. Y resulta, ¿y sabe qué pasó? Que empezó a haber bendición dentro de la iglesia. No solamente la iglesia es afectada con el mal testimonio, no, aún el Señor está disciplinando muchas veces a la iglesia, porque a veces suceden cosas espirituales que ni siquiera sabemos y que están afectando a la iglesia. Por lo tanto, debe de ser siempre que la iglesia sea santificada, Señor. Todos apartados para el Señor, y cada uno de nosotros reflexione y piense que si el Señor quiere, Él nos puede disciplinar como Él quiere. Así como Pablo dijo, entréguenlo a Satanás. El Señor podría hacer con cualquiera de nosotros eso también. Vamos a terminar aquí. Vamos a orar. Dio su vida para darnos vida, y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque, y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.